Hola, hola amigas y amigobros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro ya muy bien. Ya lo pasado es lo pesado y no volveré a tocar el tema. El día de hoy, pues ya es de noche, fui al teleférico por primera vez y la verdad que me dejó un buen sabor de boca, me agradó muchísimo y pues ustedes lo van a ver. También para recalcarles que tengo otro canal en donde hago video reacciones. Ahorita estoy con el terror y el suspenso, pero también se me ha estado ocurriendo en reaccionar en videos graciosos, extrañas, sorprendentes y todo eso, para que lo chequen. En la descripción dejo el link del canal y en el primer comentario también. Y pues todos esos videos los estoy haciendo aquí en esta parte y espero también le den mucho apoyo a ese canal. Entonces, un gran saludo, un gran abrazo a todos los que me dijeron que los saludara, pero ya perdí los comentarios. Ay, pero si quieres un saludo en el próximo video, ahora sí, y de promesa de caballero, les voy a dejar su saludo en el siguiente video ya sin falta. Es una promesa, déjenlo en los comentarios, ¿va? Entonces, vamos al video. Bueno, como ustedes ya saben, siempre tomo el Mexibus aquí en la estación de San Cristóbal. Se me andaba olvidando. Qué bonita tarde. Me voy a venir en la mañana, pero ahorita está haciendo viento y dicen que lo chido se pone cuando hay viento. Así es que vamos a ver qué onda va. Por cierto, aún sigue gratis. Hoy es 2 de abril 2021. Listo. Hemos llegado. Me siento muy nervioso. La primera vez, no sé qué. A ver si no se cae la canastilla. Voy a comprar la tarjeta para ver cómo es, cuánto cobran, cómo sacarla y todo. En serio, me siento muy nervioso. Ahorita les enseño qué estación es porque la verdad ya se me olvidó. Bueno, estoy en la estación de Santa Clara. Se llama la estación y efectivamente esta es la del teleférico. Me gustan mucho esos elefantes, Son como para turistear, ¿no? Tomarse la foto y todo. Además del mural de Frida Kahlo. Me gusta la estación, se ve chida. Ah, no, miren, aquí directamente en el puente hay una entrada. Y para evitarme ahora sí que entrar por abajo y subir, ya de una vez subimos. Ay, nanita, miren, aquí están. La cosa es de que aquí se comprarán las tarjetas. Dejen veo. Sí, gracias. Vamos a entrar. Uy, hijo de la chingada. Ay, ya me puse nervioso. Vamos a sentarnos en medio. Ay, no manchen. Ay, qué miedo. Vamos a ver si agarrará vuelo. Va bien despacito. Miren esa cosota de ahí arriba. Uy, ya se aseguró. Estoy solito, lo bueno. A ver, ahí. Ay, güey, se agarra vuelo esta chingadera. Es divertido, es divertido, amigos. Yo que me están viendo todas las cámaras. De hecho, yo veo una nada más. Ay, no manchen, miren. Ya dejamos la terminal. Ay, güey, está corriendo un buen de aire. Qué divertido, qué divertido. Ahorita la vamos a recorrer hasta la última estación. A ver qué show. Está muy divertido, Está divertido. ¿Cómo se escucha el aire? Ah, sí se mueve chido, Me habían dicho que lo chido es cuando hace bastante aire.
que porque se mueve mucho. Entonces pues ahorita que está haciendo bastante aire, sí se mueve más o menos. O sea, se avienta para atrás. Así como, bueno, sí, como si estuviera deteniendo el mismo aire. Está chido, Miren, a ver, no me voy a mover para que vean cómo se mueve esta canastilla. Es más, la voy a poner aquí fija para que vean cómo se mueve, miren. No, sí se mueve gacho, Uy, se va a caer esta chingadera. Se va a caer. No manchen, esto se va a caer a la chingada. Se mueve bastante. Ay, no manchen. Ay, me voy a caer a la chingada. No, sí se está moviendo bastante. No sé si... Ah, no, miren, también la de allá adelante se está moviendo un buen. No voy a tratar de mover mucho las orillas para que no se mueva más. A ver si se alcanza a ver. Vean cómo se tambalea de un lado a otro. No manchen. Uy, esto sí se está moviendo muchísimo. Pero supongo que es parte de la experiencia, ¿no? No, sí está corriendo bastantísimo aire. Uy, ya están moviéndose en círculos. ¿Se imaginan que si llegara a romper el pinche cable? Ahí dije que ahí no iba a decir groserías, lo siento. De hecho, pues sí, hagan de cuenta que está fijado esto al cable. Yo pensé que estaba suelto, pero no, está fijado al cable y todo el cable completamente se mueve desde la primera estación hasta la última. O sea, es una sola línea, digamos, que se mueve todo el cable continuamente. O sea, que no me critiquen porque apenas estoy conociendo. Y vean acá abajo. Uy, no manches. Cuando me subí se me quedaron viendo los de seguridad. No sé por qué no permiten grabar. Ah, mira, dicen, no arroje nada afuera. Bueno, no podemos arrojar nada porque pues no hay ventanas. Ah, sí, miren, hay una ventanita ahí arriba. Pero pues sí. ¿Qué más dice? No nos podemos asomar. Bueno, ahí no cabe ninguna cabeza. Aquí en estas ventanillas pues también tienen protección. No fumar. Hay que alejar los pies de las puertas porque si no te las machucas. No dice nada de no grabar, prohibido grabar ni nada. Ahí está el botón de pánico. Ese mero ahí, se ve oscuro, ¿no? Ahí está el botón de pánico. Pues todo chido, Esta estación es la más larga. Aquí como vibra. Uy, ya se está moviendo toda esta cosa en círculos. Ay, está bien chido, Ahorita, si no me equivoco, vamos a pasar por la autopista México-Pachuca. ¿Es esta? No es esta. Como que mareo un poco. Me estoy como... ¿Cómo se dice? Me estoy como asqueando porque sí marea. De por sí yo me mareo en los transportes públicos. Y como es un movimiento muy suave, así para allá y para acá, así como que se me está revolviendo el estómago. Ah, miren, ya vamos a pasar lo que es la estación de México-Pachuca. Aquí está. Cuando se me hace tarde tomo la México-Pachuca para llegar a mi trabajo y siempre paso por aquí. Y para allá es Indios Verdes. Y sí, siempre que paso veo el teleférico, bueno, las canastillas. Órale. También estoy viendo que hay mucho mural, Hay muchos murales bien chidos. Me siento en Venezuela, porque en Venezuela también hay un teleférico. Y pues también hay mucho mural. Esperemos que no se suba gente aquí. Vamos a ver qué onda. ¿Cómo es el...? Ay, güey. Vamos a ver cómo se frena. Bueno, no sé si se frene o no.
Es que ya estoy bien mareado. Y luego que tomé refresco, yo no puedo comer dulce cuando me subo a un transporte porque me mareo demasiado. Uy, si hay gente, esperemos que no se suban. Quiero ir solo. ¿Hoy? Vamos a ver qué show. Voy a grabar así discretamente. Ay, está. Uy, 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 cómo frena bien brusco. Gracias, hasta luego. Qué amable muchacha. Yo creo que me le hice guapo, soy guapo. Fíjense cómo acelera, vean. Vamos bien, despacito. Y de repente, agárrate porque ahí viene el seguro. Ahí ya se puso el seguro. A ver, vamos a agarrarnos de acá arriba. Miren, como la feria. Sí, parezco un niño chiquito y que no me importa. No manchen, pero sí frena muy loco, muy así, muy tosco. Pero es divertido, me estoy divirtiendo, Como estoy de vacaciones, ya tenía muchas ganas de venir, así es que hay que aprovechar. Y precisamente quería en la tarde, porque en la tarde es cuando más viento hay. Y como ya se los dije, que es cuando se pone más chido, más divertido. Porque cuando no hay nada de viento, pues digamos que va así suavecito y sin nada. Y ahorita con las ráfagas de viento, pues sí, de repente así como que se mueve muchísimo. Así es que la verdad que sí lo recomiendo mucho. Si es que quieres andar de curioso y quieres experimentar algo nuevo, yo la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Ya las siguientes estaciones ya están muy cerca, miren, ya vamos a llegar a la que sigue. Así es que voy a seguir grabando y disfruten conmigo pues la vista. Bueno amigos, ahorita subió un juego. ¿Cómo te llamas? Jesús, el buen Jesús. Pues como vieron yo venía solito, entonces ahorita pues ya me está haciendo compañía. Y ahorita veníamos platicando de cuánto tiempo lleva esto, que es tal seguro o no. Y pues me permitió hacerle una entrevista y pues yo creo que se me hace muy interesante. Entonces presento a buen Jesús. Y me estabas platicando de que tú eres de aquí. Sí, yo soy de aquí, toda la vida he estado aquí. Bueno, he vivido aquí. Ajá. ¿Y tú cómo consideras que haya beneficiado? Demasiado, la verdad, es muchas cosas. Es súper rápido, bueno, en sí es súper rápido. Y yo como tengo que salir hay veces que tengo que salir en las noches, entonces también es súper seguro. Digamos, me voy aquí y la verdad me ayuda mucho y tengo mucha confianza porque digo, pues me voy en el Mexicable y rápidamente llego. Ajá, el único problema es que quitaron los Mexibus. Eso igual te ayudaba mucho. Digamos, ahora, el trayecto de aquí, ahora sí que en las casitas así, es súper rápido y súper seguro. Pero el problema es cuando ya llegas a la vía Morelos. Ahí digamos que ya está el problema. ¿Por qué? Porque ya tienes que agarrar una combi que vaya a Indios Verdes o que vaya a Carrera. Y entonces es como que peligroso, muy peligroso. De hecho, cuando no estaba esto y cuando teníamos que utilizar, cuando yo tenía que utilizar combi, camión y todo eso, era muy inseguro. Sí me llegaron a robar, yo creo, como unas 6 veces. ¿A poco? Sí. Porque sí, yo llegué a ver varios videos en donde me comentaban que el transporte público terrestre, que sí es muy peligroso. Sí. Y que lo que es de la Cañada, sí, es que es la última estación, sí, ¿verdad? Para acá abajito, que sí es muy inseguro, ¿no? Sí, muy peligroso. Y no nada más en el transporte. Si tú vas caminando en la calle, igual es súper inseguro. Entonces, un ejemplo, digamos, uno que vive ahí por La Esperanza y que quiera bajar acá a Fátima o aquí a la vía Morelos, si se viene en el Mexicable, yo creo que viene muy confiado de que no le va a pasar nada. Muy seguro, ¿no? Sí, súper seguro. Ajá. Y no nada más es eso, sino
nada más le das una miradita y ves aquí, ves allá. Entonces Es otra muy venta. atractivo. Sí, exactamente, ¿No? muy. Es muy Así atractivo. que la vista todavía un plus al transporte, ¿verdad? Sí. Miren, aquí viene una parte que no se me está haciendo interesante porque esta es una bajadota. Vamos a ver qué onda. Uy, aquí se ve que baja bien chido. Pues ni tan chido. No se sintió gran cosa. Ay, nada más que vibra mucho esto. Oigan, yo no sabía que se tenía que... Bueno, que estaba en 2 secciones. Eso sí, yo no lo vi en ningún video, que estaba en 2 secciones. Ahorita ya acabo de cambiar de canastilla, ¿sí? Se llaman así. Y sí, miren. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero en 2 secciones. Me imagino que por el cable, ¿no? De que pues sería muy larguísimo desde la primera estación hasta la última. Entonces yo creo por eso lo hicieron bueno, están 2 secciones. La verdad desconozco si todos los teleféricos largos sean en 2 o más secciones. Pues en esta es en 2, bueno, hasta ahorita, no sé, allá adelante. No sé si esa ya sea la última. Creo que sí. Bueno, ahorita vemos, de todos modos, pues eso de bajarse y subir otro, esa no me la sabía, Y fíjense, ahorita estamos en una avenida, no sé qué avenida es, y me imagino que la gente pues por ahí antes bajaba hasta la vía Morelos, transporte público terrestre hasta la vía Morelos. Y pues sí, yo me siento muy seguro, o sea, ¿quién se va a subir ahorita, no? Ni modo que un malandro se suba a un techo, brinque y abra la puerta, ¿no? Pero pues por lo menos me siento seguro, así estuviera ahí abajo, la verdad. No sé quien ocupen esto a diario para su trabajo, pues coméntenme si es que se sienten seguros o es seguro a comparación de allá abajo. Porque yo me siento, miren, ay papá, me siento como patrón. Y luego el aire que entra, no. Me gusta mucho, mucho me gustó. Miren, un vecino. Adiós, vecino. Iban como 2 personas. Simplemente maravilloso. Ay, sí, miren, siguen hasta allá adelante. Hasta allá sigue la línea. Entonces esta no es la última. Pero cómo chilla el aire, Y cómo se mueve. Vean cómo se mueve, miren. No manchen, se mueve un montón. Bueno, aquí vamos a parar el video para que no me digan nada. Miren, no me he dado cuenta que no hay gente. De bajada como que sí, todos están ocupados, pero de subida no. Por ejemplo, ese de ahí adelante va vacío. También de lo que estoy más disfrutando es cuando acelera. Cuando frena y cuando acelera es lo que más me gusta. A ver, otra vez, acelera, papi. Ya puse seguro, acelera. Ahí voy. Ay, qué chido, qué chido. Ay. Deberían de venirse a dar una vuelta, amigos. Llegan a la última estación y pues ya se regresan. Ay. Bueno, sigamos con el recorrido. Digamos, no me acuerdo cuántas personas antes de la pandemia se podían sentar, creo que 6, no me acuerdo. Ajá. Pero ahorita son 4 personas y pues, bueno, eso le baja un poquito, pero casi nada. Porque de una u otra forma va seguro. Ajá, vas seguro y vas viendo las cosas, te vas distrayendo y exactamente. Así. Ajá, como un ejemplo, que vengan 8 personas, ¿no? Bueno, no podemos ir juntas, pero vamos a ir 4 y 4, ¿no? Y de todo, tú te vas en la primera y yo me voy a la segunda, llegas tú primero y nosotros llegamos atrás. Entonces más de 4 personas no permiten aquí en la... pero por lo mismo de la pandemia. Ya de que, digamos, tú y yo, 1 y 1, ¿no? Pero ya estamos separados. Exactamente. Y si llegan otros 2,
uno y uno. Una en cada esquina. Ajá, en cada esquina. Entonces no hay problema porque pues no estamos como que estamos muy cerca. Pero ¿qué pasa si hay otra persona en medio? Una y una. Entonces ya estamos como que muy cercanos, ya nos estamos exponiendo. Ajá, entonces lo hicieron por eso. Que pues pues digo, pues está bien, ¿no? Pues ahora sí que son las medidas que ellos creen que convenientes. Ándale, exactamente convenientes. Entonces está bien. Pero sí te digo, la verdad está súper seguro y está cool. Está muy cool subirte y decir, que me pega la airecito. Sí. Bueno, he visto muchas personas que se suben y normal, ¿no? Vienen así, pero el airezazo y se van así. Yo pensando, no se preocupen, esto no se cae, es súper seguro, ¿no? Pero las personas así bien agitadas, ¿no? Sí, y pues tú también dices, qué mala onda, ¿no? Que se asusten porque... pero tú igual lo que haces es como no asustarte para que no se espanten más ellos, así como de no, es que este muchacho ha venido varias veces, pues ya sabe, ¿no? Y pues así yo tranquilos, digamos, si traigo audífonos escuchando música o viendo así, ¿no? Para que pues no se asusten. Miren amigos, aquí está el famosísimo panteón miniatura del que en muchos videos he visto. Ahí no deja ver muy bien la luz, pero a ver si se alcanza a ver. Aquí está bajito. El famoso panteón pequeño. Bueno, a ver si esperemos. Ahí está, a ver si se alcanza a ver, miren. Ahí se ve el panteón. Sí está bardeado de todos lados. Está muy pequeño. Ahorita también lo que me he estado dando cuenta que en todas las estaciones me dicen buenas tardes. Bueno, los que cierran las puertas, porque hay una parte donde las cierran manualmente y ya luego se ponen los seguros. Las muchachas que cierran las puertas, todas me han dicho buenas tardes, hasta luego. Me agrada el servicio. Ay, ni les dije cómo fue lo de la tarjeta. No pude grabar porque ahí está un poli. No es complicado. Cuesta 30 pesos con 20 de saldo y cobran 9 pesos la paseada, en mi caso. Pero para ahora sí que uso común para transporte, 9 pesos. Entonces digamos que trae dos pasajes, 9 y 9, 18, te sobran 2 pesos. Y pues no se me hizo caro, fíjense que se me hace más caro el Mexibus y no es la gran cosa. Y aquí 9 pesos en el aire, buenas vistas. Ay, miren qué bonito le de allá. Miren, es un perro ese. Muy buenas vistas, más seguro que el Mexibus y por el mismo precio. La verdad que me gustó mucho. Y creo que ya estamos llegando a la última estación, porque aquí ya veo una iglesia. Y grabo la iglesia y ya me regreso, ¿va? Ya, preferí las escaleras. Dice que hay un elevador, pero yo prefiero las escaleras. Quiero hacer mucho ejercicio. Ay, qué chido, qué chido. Y acá nada más voy a estar aquí en la iglesia porque no conozco y sí me da pelos irme más lejos. ¿Tú cómo ves así de que suba gente de la tercera edad? ¿Crees que se espanten? ¿Qué crees que no? ¿No? No, la verdad no. He visto muchas personas que hasta, ¿cómo te diré? A lo mejor mi mamá, no es como de la tercera edad, pero ya está grande. Ajá. Pero al principio decía, no, es que me da así como que... Se no vaya a caer, un miedito, ¿no? Un poco de miedo. Pero ya cuando se suben, se dan cuenta que el movimiento no es como ellos pensaban, de que súper rápido y de que... Muy brusco, ¿no? Exactamente, como con mucho peligro de que se vaya a caer o algo eso. Nada de eso. Es súper tranquilo, súper seguro y aparte pues, digamos que ves acá y ya te distraíste un buen... La vista y todo, ¿no? eso. Entonces la verdad está del 1. Muy recomendable. Ajá. ¿Qué crees que he traído? Yo trabajo en Bellas Artes, he traído muchos amigos para acá y cuando viene el Mexicable se sorprende. No quiero, porque yo le digo, oye, ¿vas a ir conmigo a mi pueblito? Sí. Y yo como, ¿no quiero un pueblito? Si tienes aquí la verdad, luego el Mexicable y que el otro y así. Le digo, pues es mi pueblito ya, pues un poquito más avanzado. Un pueblito avanzado, ¿no? Sí, un pueblito avanzado. Miren lo que les decía, como si Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila fueron los que inauguraron. El 4 de octubre del 2016, ya va para 5 años, y apenas lo conozco. Bueno, ahora sí, estoy en... es una parroquia.
San Andrés, parroquia San Andrés. San Andrés de la Cañada, me imagino. Qué bonito lugar. Su kiosco. Yo quiero ver desde arriba. Vamos a ver qué onda. Perrito. Todas las estaciones tienen murales. Así es que estoy aquí unos segundos más y me regreso. Me gustaría regresarme caminando, lo que es por esta callecita hasta ahí abajo, pero no sé, no me quiero arriesgar. Y pues no conozco y no. Uf. Estuvo chido el paseo, Me gustó. Espero que alguien... si alguien es de aquí, pues espero que me den un recorrido por acá. Estaría chido, estaría cool. Porque sí me gustaría conocer lugares nuevos. Pero por lo pronto, nada más hasta este punto llegué. Miren, antes de que se me olvide, esta es la tarjeta, la que... ¿Ya? ¿Tranquilo ya? Eso chingado. Bueno, esa es la tarjeta que me dio la máquina. Es el tal Mexipase. Ahora lo que no sé es de que si a lo mejor, y puede ser, esta tarjeta me va a servir para la línea 4, porque no va a ser la misma que la línea 1, 2. Creo esta sirve para la línea 3, para este Mexicable, y creo también va a ser para la línea 4. O sea que van a quedar pendientes línea 1 y línea 2. Creo, si no me equivoco. Porque miren, aquí dice Mexibus, Mexicable y ya. Entonces, sí, del Mexibus sí creo, tengo entendido que es de la línea 3. 30 pesos con 20 de saldo, o sea que vale 10. Entonces se quedan así como de, no manches, ¿no? Qué buena onda. Y no, la verdad está muy cool y está del 1. ¿Cuántos años utilizando? Yo creo que desde que empezó, la verdad no me acuerdo si son 6 o 7, un poquito más, la verdad. Ajá. Se me olvidó, ¿verdad? Pero sí, desde que lo inauguraron, empecé a subir y súper seguro. Luego tengo yo vivo en el Teresita, tengo unos amigos que viven en La Esperanza, un poquito más arriba. Y te hace un parote, ¿no? Demasiado. Digamos, vengo y sin problema, voy al trabajo en el Mexicable así. Digamos, el problema es cuando no está. Cuando digamos que es en la mañana y digamos un domingo, que todavía no está. ¿A qué horas abren? Que no me acuerdo si los domingos creo que a las 7, abren un poquito más tarde de lo normal, porque normalmente entre semana creo que abren a las 5 de la mañana, creo, Y pues a mí me super sirve porque me voy a las 5:30 o así. Pero los domingos cuando está cerrado, entonces tengo que agarrar combi. Chalas, ahí sí es más riesgoso, sí, ¿verdad? No me puedo hacer como que ir muy confiado, así tengo que llevarme. Pues. Prefiero, aquí pasas un poquito de frío, un poquito, ¿no? Por digamos, sí, que entra el aire, ¿no? Y así. Pero la verdad está súper seguro y súper cool. Se lo recomiendo a todas las personas que quieran venir aquí. Y pues, a ver, vamos a verlo. Se lo recomiendo que vengan y que lo chequen. No, pues muchísimas gracias, amigo. Sí, por nada, pues ahí nos estamos viendo vale. En la próxima, Sí, muchísimas gracias. Espero les haya gustado muchísimo el video. Ya saben, apoyen este canal pequeñito. Espero que con su ayuda sea un canal, pues, moderado y pues chido. Espero les guste el contenido. La verdad, ahorita por el tiempo, pues sí, no puedo subir videos muy seguido por mi trabajo, que me quita prácticamente todo el día, de toda la semana. Entonces, apoyen mucho este canal para que se pueda monetizar, gane dinero y pueda grabar todos los días. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video, y un gran abrazo y saludo para todos los amigos que se suscribieron y los que están suscritos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Thank you.